Muy buenos días, amados hermanos, desde aquí, desde la ciudad de Neuquén, Pastor Carlos Alberto Ramírez, para saludarles, deseándoles que este día sea un hermoso día de bendición para todos ustedes. Realmente es una oportunidad maravillosa de poder compartir con ustedes y poder entregar lo que Dios nos va entregando diariamente a través de su palabra, y es bueno poder compartirlos con cada uno de ustedes. La última charla que tuvimos fue verdades absolutas y hablábamos, ¿no es cierto?, de que Él nos escogió, Él nos eligió, el Señor nos eligió a nosotros y nosotros no elegimos al Señor, aunque muchas veces dijimos cuando yo decidí seguir a Cristo, no. El Señor decidió con su gran amor, su gran misericordia, elegirnos con un propósito, con, con una perspectiva para una vida mejor, para una vida futura, para una vida llena de bendición. Hablábamos la última oportunidad que tuve el privilegio de compartir con ustedes, de que Él nos había elegido para dejar de ser estériles, estériles emocionalmente y en muchas áreas de nuestra vida. Hoy quiero continuar con este tema, quiero para finalizarlo, este tema de verdades absolutas. Lo segundo que nos eligió el Señor para el segundo punto que yo he anotado, son muchos, pero por supuesto no vamos a ser tan extenso ni vamos a hablar tantos días del tema, simplemente he querido puntualizar algunas de las cosas para las que el Señor nos eligió. Me eligió a mí, te eligió a vos, eligió a todos aquellos que en este tiempo están buscando y haciendo la voluntad del Señor. Nos eligió para cambiar nuestro destino. Dice el apóstol Pablo, escribía y decía que por cuantos todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nos cambió ese destino de perder la gloria de Dios para hacernos un pueblo santo. Según el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, encontramos, ¿no es cierto?, que el Señor, ¿no es cierto?, en el libro Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. A veces cuando hablamos de santidad, hablamos de la santidad del Señor y muchas de las cosas que se nos confunden los tantos, podríamos decir así, porque cuando hablamos de santidad no hablamos de inmaculez, no hablamos de personas que no cometen pecado, que no se equivocan, que no ofenden cotidiana y diariamente a Dios, porque yo sé decir muchas veces, quizás mal dicho, pero es parte de mi léxico, que todo lo que ha nacido caído vive caído. Nosotros hemos nacido en una raza caída y de ahí Dios nos escogió. Pero la inercia de nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a ese acto del pecado. Por eso el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. Simplemente eso. Pero por eso escribí y decía, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con Jesucristo. Y no está hablando al mundo exterior, está hablando al mundo discipular, espiritual, a la familia de Dios. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de que nos apartó, la palabra santo es apartado con un propósito, apartado para algo sublime, apartado para algo superior. Él nos eligió y nos apartó para algo sublime. Y dice la palabra
que Él ya nos bendijo, porque esta es una bendición. Nosotros hablamos de bendición, pensamos que la bendición es cuando viene la parte económica, cuando tenemos salud, cuando eso también es parte de la bendición. Pero la bendición mayor es haber sido elegido y apartado para una obra suprema, para un supremo llamamiento, que no pasa ni siquiera por lo congregacional, está mucho más allá de eso, está mucho más allá del templo, está mucho más allá del rito, está mucho más allá de lo devocional, está mucho más allá de eso. Nosotros fuimos apartados y bendecidos para, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en los lugares especiales, en los lugares donde solo tiene entrada lo que Dios eligió para ese y con ese propósito. Lo otro para lo que nos eligió es para conquistar. En este mundo, anoche teníamos una reunión con un grupo de pastores a través de los medios de comunicación que tenemos hoy y hablamos de la situación que estamos viviendo. Y cuando hablamos de la situación, hermano, no estamos hablando si cantamos más fuerte, si damos más gloria a Dios, si danzamos. No, estamos hablando de la situación en la que nos está tocando vivir a esta sociedad espiritual llamada iglesia. La palabra del Señor, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, para que sepas cómo comportarte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y este grupo de pastores de Buenos Aires, de Rosario, de Neuquén, nos preguntamos, ¿estamos conformes con lo que estamos viviendo como congregación? ¿Estamos conformes con lo que hacemos como iglesia? ¿Con lo que somos como iglesia? Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de escribir en varios días y en varias oportunidades, ¿no es cierto?, sobre una situación que nos está avasallando, que es el aborto, por ejemplo. Y alguien me dice, pero ¿y qué podés hacer vos con escribir en el Facebook, escribir en Twitter o escribir en Instagram? ¿Qué podés hacer vos? Sos como Don Quijote contra los molinos de viento. Y esto es una realidad. Nuestra sociedad, hermano, así como en el libro de los Hechos aparece diciendo de la iglesia que eran los que habían trastornado al mundo conocido, en este tiempo la iglesia está siendo trastornada por el mundo secular. No, nosotros estamos puestos para ser una voz cantante, estamos puestos para ser cabeza y no cola, para prestar y no pedir prestado. Pero nos hemos convertido en leones muertos, porque Dios nos llamó a ser leones, porque somos parte de la genética de Dios y somos la voz que Dios tiene aquí sobre la tierra. Hace algún tiempo, aquí en la ciudad de Neuquén, esto para los que no son de la ciudad, una actitud anticonstitucional, ilegal, ocurrió del mástil más grande de la ciudad, del mástil de la parte más alta de la ciudad, sacaron la enseña patria, arriaron la bandera argentina y levantaron la bandera gay. Y no se escuchó levantar la voz de nadie en ningún lugar, especialmente los únicos que levantaron la voz y que fueron y arriaron la bandera gay y izaron la bandera argentina fueron los excombatientes de Malvinas. No escuché yo a la iglesia en general levantar la voz, diciendo que esa es una abominación y que es un delito. No escuché yo a ningún pope de la ciudad decir, estoy haciendo, a lo mejor no sé, quizás esté equivocado, pero estoy hablando
en nombre de un pastor de la ciudad. Yo tampoco, quizás me fui y me manifesté, pero este es el tiempo de manifestarnos. Este es el tiempo de levantar la voz. Yo sé que uno solo es muy difícil que se escuche, pero en un mes de octubre, en el año 500, un hombre que era un monje y que clavó tesis en la puerta de un templo en contra del clericalismo de la Iglesia Católica. Y le dijeron, pero ¿vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? Uno solo estaba levantando la voz. Había una raíz, Juan Hus, llamado, su nombre significaba ganso, 100 años antes, había dicho que matarían al ganso, pero no podrían acallar la voz del cisne. Y 100 años después aparece este hombre monje católico clavando las tesis en el templo de Wittenberg. Este era Martín Lutero. Martín Lutero, cuando lo confrontó la curia, el clero, dijo, ¿qué puede hacer este monje? ¿Y sabe lo que él dijo? Yo seré para ustedes uno solo, pero Dios y yo somos mayoría. Y cambió las estructuras del mundo espiritual o religioso, como usted le quiera llamar. Wesley paró con su oración y su mensaje la revolución de Nueva Inglaterra, un hombre. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Será que Dios ha cambiado? Que el Dios de estos hombres tremendos, de Wesley o de Lutero, ha cambiado, se ha paralizado, se ha enmudecido. ¿No habremos cambiado nosotros nuestra postura de conquistadores a conformistas y decir, bueno, es las cosas que tienen que pasar y estamos orando? Tenemos sobre nuestra cabeza prácticamente, hermano, una ley declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, la ley del aborto. No he escuchado, lamentablemente, decir nada. Son voces esporádicas que aparecen por ahí como pequeñas gotas de agua en el desierto. Dios nos llamó a conquistar. Dios nos puso en este territorio, en este terreno, en este tiempo, para conquistar en el nombre del Señor. Sé que muchos estarán diciendo, este viejito es un loco fanático y soñador. O utópico, póngale lo que usted quiera. Pero a mí la palabra del Señor me dice que Él me daría la victoria sobre todo lugar que pise la planta de mi pie. Y lo dice, pastor, pero esto se lo dijo a Josué. Si usted no quiere creer lo que Dios le dijo a Josué, no cree nada de la Escritura. Esto es para el Antiguo Testamento, hermano. El Antiguo es la sombra de lo que habría de venir. La palabra de Dios es toda. La Escritura es completa para todos. Hoy nos dejamos avasallar por principios que no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido para nosotros como iglesia. Josué, el Señor le dijo a Josué, Josué, os he entregado, no te voy a entregar, os he entregado todo lugar donde pongáis el pie según prometía Moisés. El Dios de Moisés, el Dios de Josué, es el Dios de la iglesia. Y si no, bueno, dediquémonos a otra cosa si no podemos creer. Hace algunos años, en un momento muy especial de nuestra congregación, Dios nos había mandado a darle de comer a niños y nosotros decidimos, hermano, hacerle caso. Y estamos hablando del año 2000, el año 2001, cuando la crisis de nuestro país estaba en pleno. Y una noche, al otro día no teníamos nada para hacerle de comer, ya teníamos 50, 60 chicos para darle de comer, porque comenzamos así por esfuerzo propio.
Y una noche yo no podía dormir pensando, ¿y mañana qué le doy? ¿De qué le vamos a dar de comer a los chicos? La pastora Nancy agarró un papel, escribió, le hizo un pedido al Señor, lo puso arriba del púlpito y le dijo, Señor, tú le dijiste a tu siervo que comenzara ahora. Tú ibas a ser nuestro proveedor. Puso la lista de lo que necesitábamos para cocinar y se vino a dormir. Yo daba vuelta en la cama y de repente me dice, ¿qué te pasa que no te dormís? Digo, es que no sé qué vamos a hacer mañana. Y el Espíritu de Dios me habló por la pastora y me dijo, si no podés creer en el Dios de la provisión, no lo prediques más. Si nosotros no podemos creer en el Dios de la Biblia, no hablemos más de Dios. Hablemos de cualquier otra cosa. Vamos a tener más éxito hablando de lo que nos apasiona, si no nos apasiona el Dios de la Escritura. El Señor le habló a Josué. Josué tuvo que enfrentar combates serios y difíciles. Estaba a las puertas de tomar, cruzó el Jordán y estaba a punto de enfrentarse con una de las ciudades más imponentes de la historia. Y en el capítulo 5 de Josué, el Señor se le aparece a Josué y le dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Fíjese, no venía con las manos vacías, tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Era necesario pisar tierra. Es necesario en este tiempo ver lo que realmente nos rodea. Es necesario que entendamos de que estamos en un mundo convulsionado y que nosotros estamos puestos para cambiar la historia. Como iglesia. Anoche, en esa charla pastoral, nos decíamos unos a otros, no, esto no debe ser así. Y un pastor de Buenos Aires dijo, el Señor nos está reclamando un cambio. Pero el cambio tiene que pasar por los que fuimos escogidos, nos fuimos elegidos. Y no estoy hablando solo de pastores, sino de aquellos que tienen un proyecto de vida que Dios los está inspirando, así como decíamos la charla pasada, en el sueño de la noche, a través de palabras, a través de una alabanza. Dios te está llamando a ser un hombre que marque destinos y cambies historias. ¿Qué voy a hacer yo? Muchos van a decir. ¿Qué podía hacer un pueblo que por algo se llamó hebreo, que significa peregrino, delante de los muros de Jericó? Nada. Pero ahí estaba el príncipe del ejército de Jehová. Y no venía en son de paz, venía con la espada desenvainada. Yo estoy convencido, hermano, en este tiempo de que el príncipe del ejército de Jehová está esperando que le preguntemos, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso le preguntó. Eso le preguntó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué querés que haga, Señor? En otras palabras, es lo que nos está preguntando o lo que el Señor me está haciendo decir que te lo diga. Preguntémosle al Señor, ¿qué querés que hagamos? Salgamos del clericalismo evangélico, del costumbrismo, del templo, de la discusión. Si bautismo por inmersión, si bautismo por aspersión, si danza sí, si danza no, si caída sí, sin caída no. Si la cena del Señor solo los primeros domingos, si todos los domingos, si la lavacro de pie. Esto es costumbrismos. Nos pasamos la vida hablando de esto.
Ha llegado el tiempo de conquistar. Y la única forma de conquistar, amado hermano, ningún ejército dividido puede conquistar. El Señor lo dijo. Una casa dividida no puede permanecer. Ha llegado el tiempo de unir nuestras fuerzas, ha llegado el tiempo de hablar en el lenguaje del reino. Ha llegado el tiempo de cambiar el oxígeno natural por el oxígeno del reino. El oxígeno del reino es el amor. Aquel que no ama no ha conocido a Dios. Amar no es decir, amar es hacer. Unirnos es el sueño del Señor allí en el huerto. Él oró, Señor, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ser uno no significa estar amontonado. Ser uno no significa ir al templo del otro, compartir, vamos a hacer. No, no, estar unido es realmente unirnos en espíritu y en verdad, porque es la única forma que ahí habita el Espíritu de Dios. La adoración del pueblo de Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Yo para estar, hermanos, en el Señor, tengo que estar convencido que el Señor me ha llamado con un propósito más grande. No importa si mi nombre sea congregacionalmente el Ministerio Bajo el Poder de Unción, el otro sea metodista, el otro sea bautista. ¿En qué puedo servirte para que des un paso hacia adelante en la conquista de nuestra ciudad? Y lo último, para terminar esta charla bíblica y terminar el tema de verdades absolutas, el Señor nos llamó para manifestar su gloria. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es la forma de mostrar su gloria? Dar testimonio que Él viene otra vez. Los que aman su venida se preocupan en anunciar el advenimiento del Señor. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es una verdad absoluta. La apostasía, el falso Cristo. Estamos, hermanos, estamos en tiempo de apostasía. En el segundo libro de Timoteo habla de la marca de la bestia. Ahí tenemos 18 cualidades, hermanos, de el tiempo de la apostasía, amadores de sí mismos, vanagloriosos, vanidosos, sin afecto fraternal. 18, 3 veces 6, 6 por 3, 18, el 666. Aunque no ha aparecido físicamente el anticristo, el espíritu del anticristo ya está reinando, está manifestándose. Y si no se ha manifestado plenamente, es porque la iglesia todavía está acá. Y Dios está esperando que hagamos algo para que cuando venga el Señor nos encuentre trabajando, nos encuentre haciendo, cumpliendo el propósito para lo que Él nos ha llamado. Nuestras verdades, nuestros principios doctrinales, Cristo salva. Amén. No es por obra, sino por gracia. Cristo sana, creemos en un Dios todopoderoso, real. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Cristo que yo conozco. Es el Cristo que la mayoría conoce. Jesucristo, hermanos, el bautizador. Necesitamos esa unción. La iglesia tiene que despertarse porque la iglesia no se manifiesta ni se maneja por estrategias. Las estrategias son humanas y religiosas.
La iglesia se manifiesta con el poder de Dios. Está faltando, hermanos, el impacto de fuego. Y necesitamos pedir, Señor, impáctanos con tu poder. Cuando ese pase, anoche hablábamos eso. Hablamos mucho de miembros, hablamos mucho de creyentes, pero el Señor no nos llamó a ser miembros, no nos llamó a ser creyentes. El Señor nos llamó a ser discípulos. Los discípulos tienen una expectativa diferente y una perspectiva diferente. Los discípulos hablaban de lo que habían visto y lo que habían oído. Nosotros hablamos de muchas cosas. Y muchas de esas cosas es lo que nosotros creemos y decimos y pensamos que es. Pero necesitamos ser impactados por el Espíritu Santo. Y lo tercero, y lo cuarto, perdón, es Cristo un rey venidero. A eso, esa verdad absoluta, para eso nos eligió el Señor. Que el Señor de paz te bendiga, que tengas un fin de semana glorioso con el Señor. Oremos por los que en este tiempo de dolor han perdido sus seres queridos y que Dios les dé la paz suficiente a los siervos y siervas del Señor que han perdido sus seres amados. Cuidémonos, confiemos en el Señor, pero pongamos nuestra inteligencia al servicio de la obra. Que el Señor de paz te bendiga. Hasta otro momento. Shalom Adonai.